Aguilar Huiza. Disculpe, no te escuché. Aguilar Huiza. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, un poco entrecortado, pero se le escucha. Ya. Aguilar Huiza no está, ¿no? Ya. Aranya Quispe Adriana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Béjar Mora. Buenas noches. Cajigas Moreano. Presente, doctor. Buenas noches. Cárdenas Vargas Max. Presente, doctor. Buenas noches. Caviedes Malpartida Elvis. Presente, doctor. Buenas noches. Cazorla Cusigualpa. Presente, doctor. Buenas noches. Cazorla. Buenas noches. Presente, doctor. Ok. Choque Macías Arimet. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Choquehuayta Chacón. Presente, doctor. Coraima. Buenas noches. Delgado Dueñas Jafet. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Escobedo Cusiguamán Juani. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Guamán Condor y Flor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Delgado Marcelo. Presente, doctor. Buenas noches. Guáñez Loaiza Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Mamani Valero Ginette. Presente, doctor. Buenas noches. Medina Velasco Roselin. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Montoya Pereira Emanuel. Montoya Pereira Emanuel. No hay. Pérez Choquenaira. Pérez Choquenaira Carolay. Pillaca Utani Nacheli. Pillaca Utani. Ponce Segarra Yanela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Álvarez Lit. Presente, doctor. Buenas noches. Quispe Dalens Helen Marcela. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe. Me dijo que le haga recordar que en la primera clase yo me cambié al salón a la segunda clase y la primera clase me considero como inasistencia. Ah, ya. Pero no has asistido a la primera clase. No, porque ya me cambiaron para la Tú y segunda. una compañera más, ¿no? Sí, doctor. Ya. Cuando terminemos, por favor, lo checo, ¿ya? Gracias, gracias. Quispe de los Ríos. Ya. Quispe de los Ríos. Presente, Sami. doctor. Presente, doctor. Quispe de los Ríos. Ya. Romero Medina Joseph. Romero Medina Joseph. Rosas Guamaní Diana. Presente, doctor. Buenas noches. Rosas Guamaní Diana Ley. Presente, doctor. Presente. ¿Me escucha? Presente. Saavedra Guamán. Presente, doctor. Buenas noches. Dime. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién habló? Disculpe. Saavedra. Ya. Saavedra Guamán Astrid. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Estás? Saavedra Guamán Astrid. Saavedra presente, No te doctor. escucho.
¿Está o no está Saavedra Guamán? Doctor, ¿me escucha? Está. Salazar Palomino. Charles Darwin. Sarmiento Collado. Sarmiento presente, doctor. Alessandra. Presente, doctor. Buenas noches. Está muy entrecortado, creo. Creo que se está yendo la señal. Sí, doctor. Yanela, ¿puedes hacer prueba, por favor? Porque no estoy escuchando lo que están respondiendo. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Doctor, ¿me A ver. escucha? Ahora sí te escucho, Yanela. Creo que la red estaba mala. Un ratito lo estoy solucionando. A ver. A ver. A ver. Voy a volver a llamar ya. Romero Medina Joseph. Rosas Guamaní Diana. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Saavedra escucha? Guamán Astrid. Sí, sí, la Presente, escucho. doctor. Buenas noches. Saavedra Guamán Astrid. Presente, Buenas doctor. noches. Salazar Palomino Charles Darwin. Salazar Palomino Charles. Sarmiento Collado Luceli. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ticona Salas Sheila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Usca Hualpa Reina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valverde Luna Marina. Valverde Luna Marina Angélica. Y Zúñiga Capristano Ingrid. Presente, doctor. Buenas noches. A ver. Carolai, dime. Doctor, buenas noches. Disculpe, no pude responder cuando me llamó. Ya. Sí, otro. Montoya Pereira, doctor. Montoya Pereira Emanuel, ¿no? Sí, doctor, Otro. presente. Ya, otro. ¿Hay algún otro que falte? Los que no están presentes, Aguilar Huiza Cleofe. Pillaca Utani Nacheli. Romero Medina Joseph. Salazar Palomino Charles Darwin. Y Valverde Luna Marina Angélica. ¿Correcto? Listo. Ya. De las dos compañeras que me dijeron que se habían añadido, ya pasando la primera clase, ¿quiénes son? Disculpen. Sí, doctor. Buenas noches. Sarmiento Collado y Quispe Dallens. ¿Tienen su documento, su resolución, esas cosas que les dan de cambio de grupo? Doctor, disculpe, yo también tenía un problema. Bueno, en la que puedo llegar tarde. No problema con Un ratito, uno por uno, por favor, un ratito. No te escucho bien, están entrecortando. A la primera alumna, por favor, que dijo, ¿tienes tu documento, algo de cambio de grupo? Luceli eres, ¿no? Sí, doctor. El
No, lo hicimos de manera presencial con la secretaria de la universidad. No había ningún documento. ¿Cuál es tu apellido? Sarmiento Collado. A ver, a ver, a ver. Ya. Listo. ¿Y quién es tu otra compañera? Quispe, dale. Quispe Vélez, ya. Ya. Gracias. ¿Quién doctor. otra persona estaba hablando? Ya no hay por qué. ¿Quién es? Sí, doctor. Flor No hay otro Guamán. caso. ¿Guamán qué? Guamán Condori Flor Stephanie, doctor. ¿Cuál es tu caso, Flor? Tenía un problema de cruce, doctor, por eso no me pude matricular a tiempo. Ah, ya. Sí, pero en la primera clase en general he puesto como que no han acudido, pero que se le está poniendo como justificada por otros motivos. Ya, doctor, está bien. Ujú. Listo. Ya. Listo. El grupo, por favor, que tenían para hoy día. Chicos, por favor, al final de la clase yo veo el tiempo de conexión que están. En algunos se les ha puesto falta porque de verdad han entrado 5 minutos a la clase. Entonces, obviamente no se les puede considerar una asistencia con 5 minutos, ¿no? Entonces ya depende de ustedes cuánto de permanencia tienen en sus clases. Ya. Entonces damos una cosa más antes de que me olvide. Cuando sea tema de exposición para los siguientes grupos, un día antes tienen que pasarme sus diapositivas, por favor, para que las pueda revisar. O si es posible antes, para que les pueda revisar y darles alguna acotación de ser posible. La rúbrica la tengo abierta acá en la computadora y voy evaluando según la rúbrica que se les ha mandado, ¿ok? Entonces, les dejamos con sus compañeros. Compañeros y doctor, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el tema complicaciones y manejo de la cicatrización. Siguiente, por favor. El contenido del cual vamos a hablar hoy es primero la reparación y cicatrización de tejidos, factores que inhiben la cicatrización, de los cuales se dividen en locales y sistémicos, complicaciones tempranas que son la infección, desciencia, evisceración, sangrado, seroma y necrosis, y complicaciones tardías que son la cicatriz hipertrófica y queloides, retracciones cicatrizales y úlceras crónicas. Siguiente. Bueno, como sabemos, la reparación y la cicatrización de tejidos. Siguiente, por favor. Como sabemos, la importancia de la cicatrización es tanto clínica como quirúrgica, y la cicatrización es un proceso clave tras cualquier lesión tisular. Dentro de los principios generales de reparación y regeneración, pues es la capacidad de un tejido para repararse, y depende si sus células pueden replicarse y reemplazar las células dañadas. Esto está determinado por la presencia y activación de células madre. Y es importante mencionar que los tejidos se dividen en 3 tipos. Aquí tenemos los tejidos lábiles, estables y permanentes. Dentro de los tejidos lábiles son aquellos que tienen alta capacidad replicativa. Quiere decir que las células están en el ciclo celular constantemente replicándose, y sí tienen células madres activas. Como ejemplo, aquí vamos a tener la epidermis y el epitelio intestinal. Dentro del tejido, o los tejidos estables o células estables, son células que normalmente se dividen poco y están en la fase quiescente o la fase G0 en el ciclo celular.
pero si estas células son dañadas, pueden activarse y replicarse. Estas presentan células madres latentes y como ejemplo tenemos aquí a los hepatocitos y glándulas endocrinas. Y las permanentes son aquellas que no tienen capacidad replicativa y no tienen células madres funcionales. Como ejemplo tenemos el músculo cardíaco y las neuronas del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ya. La sanación, también conocido como regeneración, ocurre cuando la matriz intercelular se conserva. Las células madre van a repoblar el tejido y restauran la estructura normal. Entonces el tejido recupera su estructura normal sin fibrosis. Va a depender tanto de la proliferación de las células madres, que pueden ser las lábiles o estables, y requiere que la matriz extracelular no esté dañada. Como ejemplo de tenemos en el caso del tejido intestinal, la enteritis aguda, que es una inflamación, donde va a haber una pérdida de enterocitos, pero la regeneración es rápida y una vez que termina la infección. También otro ejemplo sería la lesión tóxica aguda en el hígado, donde hay una regeneración de hepatocitos y si la matriz está intacta. Pero esto no va a ocurrir en algunos tejidos, que son los tejidos permanentes, que son el miocardio o las células del sistema nervioso central. Este tejido no hace una regeneración como tal. El método de curación es por cicatrización. Siguiente, por favor. Ya. La sanación por reparación es un proceso biológico mediante el cual el organismo repara una lesión en un tejido, reemplazando el tejido dañado por uno nuevo, y se produce cuando hay daño de la matriz extracelular y necrosis en las células permanentes. Va a incluir fases o 3 fases principales, que son la fase de inflamación, de la cual se divide en 2 subfases, que es la hemostasia y la inflamatoria. Este proceso ocurre una vez que se hizo la lesión hasta aproximadamente 4 días. Luego tenemos la fase proliferativa, que inicia aproximadamente a los 4 días hasta los 21 días. Y tiene subfases, que es la reepitelización, la fibroplasia o proliferación, la contracción y la neovascularización, que estas en sí no tienen un orden como tal, sino están superpuestas. Y la fase de remodelación, que va desde las 3 semanas hasta en promedio 1 o 2 años. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la fase de inflamación, que se divide en 2, como ya mencioné. En la fase de hemostasia, que inicia de inmediato hasta las primeras horas. Aquí lo que ocurre es que primero vamos a tener la lesión vascular, que genera una vasoconstricción refleja. Va a activar las plaquetas y a su vez va a hacer que se liberen factores de la coagulación. La activación de plaquetas hace que se liberen los factores de crecimiento, los cuales van a reclutar fibroblastos y también macrófagos. Y también ocurre una estimulación para la síntesis tanto de colágeno como matriz extracelular. Por otra parte, va a generar la formación del tapón plaquetario. Y la liberación de los factores de coagulación hacen que se forme la fibrina. Tanto la formación del tapón plaquetario como la formación de la fibrina hacen que el coágulo sea estable y ya la lesión deja de sangrar, para decirlo así. Luego tenemos la segunda subfase, que es la inflamación, que se va a dar entre las primeras horas hasta aproximadamente el 4.º día. Aquí va a ocurrir una vasodilatación y un incremento de la permeabilidad vascular, que hace que migren o permiten la migración de leucocitos. Aquí tenemos los neutrófilos, que en las primeras de 24 a 48 horas van a fagocitar bacterias y también restos celulares. Y los macrófagos
que van a actuar entre las 48 y 72 horas, van a limpiar la zona y van a liberar factores de crecimiento. Y como evidencia de esto, pues vamos a tener el signo de la inflamación, o la conocido como la tetracelso, que es eritema, calor, dolor y edema en la zona. Y también esto permite que, como mencioné, los macrófagos permiten la limpieza y los neutrófilos fagocitan las bacterias. Esto va a preparar el lecho de la herida para la siguiente fase, que es la fase proliferativa. Siguiente, por favor. La fase proliferativa, que se va a dar aproximadamente de los 4 a 21 días, como mencioné, que tienen 4 subfases que no están en orden, sino están superpuestas. Entonces, en esta fase, lo que aquí ocurre es que la herida empieza a rellenarse y a cubrirse. Entonces, vamos a tener la reepitelización, que, bueno, aquí tenemos a los queratinocitos, que van a ser células de la piel, que se van a multiplicar y van a avanzar desde los bordes de la herida para cubrir con la nueva piel. Luego tenemos la fibroplasia, donde los fibroblastos van a producir colágeno tipo 3 y otras proteínas que van a formar como un andamio, para decirlo así, para darle fuerza al tejido y sea como una base para que se formen los nuevos vasos. Y es importante mencionar también que el colágeno tipo 3 es un tipo de colágeno débil y provisional y es estructura para que se forme el tejido de granulación. Siguiente, por favor. Luego tenemos la contracción. Bueno, aquí los que actúan son los miofibroblastos, que van a jalar los bordes al centro y de esta manera la herida se encoge y se hace más pequeña. Y por último, la neovascularización o angiogénesis, donde se forman nuevos vasos para llevar oxígeno y nutrientes, y esto es lo que va a dar el aspecto rojizo al tejido de granulación. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fase de remodelación o maduración, que aquí la herida deja de ser blandita y roja para volverse más firme y resistente. Comprende un periodo de las 3 semanas hasta aproximadamente 1 o 2 años. Entonces, aquí ocurre que el colágeno tipo 3 va a ser reemplazado por el colágeno tipo 1, que este colágeno va a aumentar la fuerza y la resistencia de la cicatriz. También hay la reorganización de las fibras de colágeno, las cuales se van a alinear según las líneas de tensión en la piel. Va a disminuir la vascularización, por ello la cicatriz pierde ese color rojo intenso y se vuelve más pálido o más pálida. Y disminuye el grosor de la cicatriz, ya que vamos a tener menos celularidad y menos edema. Entonces este tejido va a ser más plano. Siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo de reparación de la piel, aquí vamos a tener por primera intención y por segunda intención. La primera intención, hay mínimo tejido de granulación y cicatrización. Bueno, la herida en general va a ser una herida limpia, incisa y sin infección. Entonces el cierre va a ser en bordes muy juntos, sin movimiento entre ellos. El coágulo sanguíneo va a ser mínimo y el tejido de granulación y la cicatriz resultante va a ser mínima. Y el tipo de inflamación es aguda. Y el tiempo de sanación pues va a ser muy corto. Por lo general, cuando se hacen puntos se puede quitar a los 10 días. Y por segunda intención, pues ya son heridas contaminadas, infectadas o hay una pérdida de tejido. Aquí los bordes no están estrechamente yuxtapuestos. El coágulo sanguíneo va a ser extenso, el tejido de granulación y la cicatriz resultante extensa y el tipo de inflamación pues va a ser agudo, pero se convierte luego en crónico. Y el tiempo de sanación es más larga. Esta puede ser entre semanas a meses. Aquí se va a formar grandes cantidades de tejido de granulación con cicatrización significativa. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora, los factores que inhiben la cicatrización. Siguiente, por favor. Como mencioné, este se divide en factores locales y sistémicos. Dentro de los factores locales vamos a tener la infección persistente. Esta infección persistente o la inflamación continua va a hacer que la cicatriz no madure. Luego tenemos los cuerpos extraños que hacen que la inflamación sea crónica y, como mencioné, hace que la cicatriz no madure. Y también va a ser como un refugio de bacterias. Este cuerpo extraño le va a dar las condiciones para que las condiciones a las bacterias para que se colonicen. Y la disminución o el riego sanguíneo deficiente, pues como vamos a tener poca oxigenación y también poco aporte celular, esto va a inhibir la cicatrización. Y este es el caso, bueno, este caso lo vemos en las úlceras en aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica. Siguiente, por favor. Luego tenemos los factores sistémicos. Aquí tenemos la desnutrición. La desnutrición general hace que la cicatrización sea muy lenta. También puede ser que el déficit de vitamina C y el zinc hacen que haya una mala o pobre síntesis de colágeno. En el caso de la inmunodeficiencia, puede ser por causa hereditaria, adquirida, fármacos inmunosupresores, radioterapia, hace que haya fallas en la interacción de célula-célula o célula matriz, que esto es muy importante para la fase de remodelación. Luego tenemos fumar, altera la fagocitosis, la inmunidad del paciente, la síntesis del colágeno. En el caso de diabetes, hace que haya una disminución de fagocitosis, la baja angiogénesis, mala función inmune y junto a una angiopatía que es menor irrigación en la zona. Y la vejez, debido a que se produce menos elastina, hay menos función renal, también hay cambios atróficos y puede ser por la isquemia cardiovascular. Siguiente, por favor. Y continuando con la exposición, vamos a hablar de las complicaciones de la cicatrización. Entre ellos vamos a hablar sobre la infección. Para catalogar esto hay que tener en cuenta que cuándo va a ser una herida deteriorada y en este caso cómo se va a alterar el proceso de la cicatrización. Una herida, como ya se sabe, es una interrupción de la estructura, ¿no? En este caso de la función, ya sea de una piel, tejido celular subcutáneo o un órgano, ¿cierto? Y que también se va a haber afectado su función, su fisiología. Por lo tanto, va a haber factores que van a alterar este tipo de cicatrización, ya sea factores que van a alterar sobre la homeostasis, sobre la inflamación, sobre la proliferación o sobre la remodelación. Y estos factores son aquellos, por ejemplo, que pueden ocasionar, por ejemplo, una isquemia, una neuropatía tisular local, una necrosis tisular y la infección. Por ejemplo, si es que va a haber infección, posteriormente puede que la herida desarrolle una necrosis, una muerte celular y por tanto esta necrosis va a alterar también cualquiera de los procesos fisiológicos normales de la cicatrización y por ende esta herida nunca va a cicatrizar, nunca se va a curar. Ahora puede también que el edema también genere también en este caso una inestabilidad de la herida. Básicamente lo que estos procesos van a hacer es que, por ejemplo, en la quimiotaxia, por ejemplo, una isquemia, una neuropatía tisular va a generar que en la quimiotaxia se vea alterada. Por lo tanto, en este caso va a verse afectada tanto la homeostasis como la inflamación. O, por ejemplo, una necrosis tisular, una infección, lo que va a haber es que va a haber mayor proliferación de bacterias y ellas van a competir por el oxígeno. Y por lo tanto, la inflamación, el proceso de la inflamación se va a verse alterada, y por tanto, la proliferación y la remodelación. Lo mismo también, por ejemplo, un edema, ¿no? La actividad de los miofibroblastos se van a verse alterados, no va a haber una buena reposición de miofibroblastos ni tampoco de colágeno y por lo tanto esa herida nunca se va a cicatrizar. Entonces vamos a hablar de la infección, ¿no? La infección va a ser una complicación en la cual va a verse afectado en casi todos los procesos normales de una cicatrización de la herida y van a ser bajo 4 principios fundamentales.
Uno de ellos es que las bacterias producen mediadores de inflamación que van a inhibir la fase inflamatoria de la cicatrización. Entonces, es el inicio en la primera fase de la cicatrización de herida que va a ser alterada por la proliferación bacteriana. Ahora, también va a haber una infección que va a causar una muerte celular. Si es que, por ejemplo, la infección prolifera, obviamente va a haber un tejido necrótico, y como tejido necrótico va a haber muerte celular. Y este tejido necrótico va a impedir que, por ejemplo, se regenere tejido y por lo tanto también se vea alterada la cicatrización. Y por último va a haber una proliferación bacteriana. Entonces, es como que esa herida va a estar infectada, va a haber tejido necrótico y además va a ser como un medio de cultivo para que haya mayor proliferación de bacterias. Y al haber mayor proliferación de bacterias, también en este caso va a impedir que esta herida se pueda cicatrizar. Básicamente, la infección va a haber, o los mecanismos que que van a producir una alteración, en este caso en la cicatrización de la herida, va a ser, por ejemplo, infección de sitio quirúrgico, celulitis, infección por quemaduras. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es la infección de sitio quirúrgico, es la más común, la que se desarrolla, ¿no? La infección de sitio quirúrgico se define como una incisión quirúrgica o una infección del sitio de incisión quirúrgica dentro de los 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico o dentro de los 90 días de una implantación de un material protésico en una cirugía. Generalmente estas infecciones del sitio quirúrgico van a estar o se van a suceder de manera superficial, ¿ya? Pero también pueden extenderse de manera profunda. Y van a tener diferentes características que posteriormente les vamos a describir, tanto en incisión superficial como en incisión profunda. El artículo menciona que aproximadamente esta infección del sitio quirúrgico representa el 20% de todas las infecciones asociadas a atención sanitaria. Y dentro de la etiología menciona que durante las primeras 48 a 72 horas que sucede o que puede ser dentro de una infección de sitio quirúrgico, generalmente van a estar asociadas bacterias como por ejemplo los estreptococos del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, o los Clostridium, ¿no? Que en este caso es la subfamilia del Clostridium perfringens. Ahora, que si por ejemplo puede suceder una infección del sitio quirúrgico después de las 72 horas, generalmente van a estar asociadas a bacterias como por ejemplo de la piel, que es el Staphylococcus aureus, o las enterobacterias como es el Escherichia coli, ¿no? Que es una de las también más comunes. Ahora, mayor a los 30 días, una infección mayor a los 30 días, puede ser, por ejemplo, las organismos o las bacterias indolentes, ¿no? Como son los Staphylococcus de coagulasa negativo, que dentro de ellos el más importante pues son el Staphylococcus epidermidis. Bueno, acá el artículo menciona un cuadro para catalogar en este caso las infecciones que van a suceder tanto del sitio quirúrgico de manera incisional, o sea, superficial, la profunda, o infecciones que suceden dentro de un órgano o un espacio anatómico. Este cuadro las cataloga como características clínicas, el comienzo y la afectación tisular que generalmente van a suceder. Por ejemplo, en la infección de sitio quirúrgico de manera superficial, lo que va a generar es que pueda que tenga una secreción purulenta o no. El paciente va a presentar fiebre, ¿ya? Pero va a presentar en este caso una sensibilidad localizada, un eritema, un calor y una hinchazón, que son los signos cardinales de la inflamación. Ahora, estos se van a estar asociadas a 30 días posteriores, o dentro de los 30 días posteriores a una intervención quirúrgica. Y las estructuras anatómicas que se van a verse afectadas dentro de una infección de sitio quirúrgico superficial van a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, los más importantes. Dentro de una infección de sitio quirúrgico de la zona profunda, va a presentar también secreción purulenta, va a presentar fiebre el paciente postoperatorio, aparte de las manifestaciones clínicas como el eritema, el calor y hinchazón, puede presentarse dehiscencia de la herida, ¿no? O sea que los bordes de la herida van a estar, empezar a separarse, ¿ya? Y no se va a cerrar la herida. Y puede que el paciente presente una fascitis necrotizante, ¿no? Que ya va a ser en este caso con una secreción más o menos purulenta, pero de color turbio, y además que a la palpación va a prender una crepitación. Y este tipo de infecciones van a estar dentro de los 30 a 90 días posteriores a una operación. No solamente va a afectar piel, sino también va a afectar también la fascia, y activar también tejido celular subcutáneo, y también puede que afecte los músculos. Ahora, dentro de una infección más profunda, en este caso que van a ser de órganos y de espacios anatómicos, por ejemplo, también va a presentar una secreción purulenta, va a presentar abscesos, también fiebre, también va a presentar signos cardinales de inflamación, y estas van a ser en este caso infecciones en este caso más profundas, que van a afectar también
capas muscular, fascia, tejido subcutáneo, piel, y puede en este caso también llegar a peritoneo. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar parte anatómica, ¿no? En que se falta en la piel, tejido subcutáneo, los músculos y los órganos, espacios anatómicos, ¿no? Y las incisiones, en este caso, o las infecciones, tanto de sitio quirúrgico, que puede ser superficial y profunda, y de órganos o espacios anatómicos, ¿no? Y donde sucede en este caso el tipo de infección. Y luego el artículo también cataloga, en este caso, la clasificación de las heridas, pero heridas quirúrgicas. Las va a clasificar, por ejemplo, como clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 la va a denominar como una herida limpia, donde este tipo de heridas no han penetrado, en este caso, el tracto respiratorio, ni digestivo, ni urogenital, durante una cirugía, ¿no? Durante una incisión quirúrgica. Pero estas heridas no están inflamadas. Y además menciona que este tipo de heridas solamente van a representar hasta el 3% de porcentaje que puedan generar una infección, y por ende esas heridas no van a poder cicatrizar. A la de clase 2 van a ser, por ejemplo, heridas que sí se han ingresado a los sitios, a los tractos respiratorios o digestivos, ¿ya? Pero que estas heridas no están contaminadas, no va a presentar ni infección ni inflamación, y que solamente van a representar entre el 5 y el 8% de probabilidad de que estas lleguen a una infección, y por lo tanto estas heridas también puedan no cicatrizar, ¿no? La clase 3, que se conoce como herida contaminada, estas van a ser heridas que van a ser ya abiertas, que van a ser heridas abiertas accidentalmente, y que en este caso estas heridas han sido contaminadas por el material estéril, ¿no? O por un material estéril, ¿no? Durante la cirugía. Y esta se va a incrementar inclusive hasta un 25% de probabilidad de que estas heridas sí se puedan infectar y por tanto no se puedan cicatrizar. Y la de clase 4, que se cataloga como sucia o infectada, que son heridas ya también traumáticas, antiguas, y que en estas se caracterizan porque van a tener un drenaje purulento. Y estas a su vez van a representar entre un 40% de probabilidades de que estas se van y se infecten, y por tanto y por ende no se lleguen a cicatrizar, ¿no? O a curar la herida. Ahora, dentro de la infección, los factores de riesgo más importantes asociadas a estas, como ya les mencionó anteriormente mi compañera, estaban entre la edad, ¿no? Entre la edad y la vejez, el estado nutricional, que era importante, y los factores o las comorbilidades que el paciente puede tener, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, y también los factores nocivos, como es el paciente fumador, ¿no? Que son los 5 factores más importantes que van a alterar, en este caso también, una cicatrización de la herida, y por ende también puede a contribuir a una infección de la herida. Pero también el artículo menciona que está asociada también a un factor importante, que es la duración de la estancia preoperatoria de la herida. Y este es un factor también importante para que o un factor de riesgo también importante para que suceda una infección de la herida. Ahora, dentro de la patogenia de la herida quirúrgica, menciona que sucede una interacción entre los gérmenes de los patógenos existentes ya dentro de la herida y los patógenos del huésped, o sea, del paciente. Esta interacción, sumado a la contaminación de la herida quirúrgica, esto va a generar que se llegue a dar la infección, y por lo tanto, esta infección va a alterar el proceso normal fisiológico de la curación de la herida. Por lo tanto, hace como una pequeña fórmula, que la infección del sitio de incisión quirúrgica está determinada por la contaminación bacteriana específicamente de la herida, por la virulencia del huésped que puede presentar el huésped, y la resistencia al huésped, ¿no? Y todo eso va a llevar a la contaminación y por ende a una infección de la herida. Dentro del tratamiento, el artículo menciona que lo principal es realizar un tratamiento quirúrgico de toda infección del sitio quirúrgico. Y para poder determinar en este caso si es que va a iniciarse una terapia antibiótica empírica para ese tipo de pacientes, menciona que hay que tomar 4 factores o 4 aspectos importantes. Si el paciente va a presentar eritema, o sea, la herida va a presentar eritema, induración, y se va a extender más de 5 centímetros en el borde de la herida, o que el paciente presente fiebre, una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, un recuento de leucocitos mayor a 12.000 celdas por milímetro cúbico, estos ya son criterios para que sí se le pueda administrar un tratamiento antibiótico, asociado también a un tratamiento quirúrgico para ayudar en este caso a la desinfección de la herida y por ende a la cicatrización. Pero también menciona
que es necesario realizar una terapia antibiótica siempre y cuando se realice un cultivo de la herida. Ahora, acá menciona dos aspectos importantes del artículo. Y dice que no todos los pacientes con una infección de sitio quirúrgico necesitan antibióticos, pero esto también va a depender del criterio también del médico y también de la clínica que va a presentar la herida, ¿no? Pero solamente recomienda también que se puede, en este caso, llegar a eliminar la infección de la herida solamente con tratamiento quirúrgico y no con antibióticos. Ahora, y dice que los antibióticos también están indicados, o sea, que se deben indicar como tratamiento empírico, pero lo más recomendable o lo ideal es tomar cultivo de la herida, ¿no? Para poder dar un tratamiento antibiótico más específico, para saber a qué bacteria se va a atacar. Y dentro del tratamiento quirúrgico, lo que menciona es los pasos a realizar, ¿no? Por ejemplo, es la retirada de la sutura, de la incisión, el drenaje, debridamiento de la herida. Si es que presenta tejido necrótico, hay que debridar todo ese tejido necrótico para que en este caso pueda hacer una cicatrización por segunda intención. Ahora también hay que hacer cambios regulares de los apósitos y también una evaluación clínica o la evaluación de la herida, si es posible diaria o interdiaria, ¿no? Y en este caso, lo que se puede observar, por ejemplo, en la imagen es, si se va a hacer un tratamiento quirúrgico, hay que administrar anestesia local al borde de la herida, hay que hacer una limpieza, una desinfección, y luego ¿no? Esta incisión, lo que se va a lograr es debridar todo el tejido que en este caso se encuentra en ahí, si es tejido purulento o tejido necrótico, y eliminar todos los residuos para en este caso permitir una cicatrización de herida, como ya les dije, por segunda intención, hacer un lavado, y si es que es necesario dejar un drain, ¿no? Que puede ser un drain con caucho silicona, y en este caso aplicar apósitos húmedos y inmovilizar la parte de la herida, ¿no? En este caso, en qué zona se encuentra la herida, y hay que mantenerla inmovilizada. Y hay que tener un control, en este caso, como dices, puede ser interdiario de la herida, para ver cómo va la cicatrización. Y el tratamiento farmacológico recomienda que va a depender también del tipo de la herida, ¿no? Y el lugar donde se encuentra la herida, la infección de la herida, y recomienda, por ejemplo, que si van a ser, por ejemplo, heridas superficiales, como ya les mencioné anteriormente, generalmente van a ser tratamientos como, por ejemplo, la cefazolina o una vancomicina, o si en este caso van a ser incisiones ya más profundas, es una combinación de fármacos, ¿no? Como es, por ejemplo, la cefalosporina de tercera generación, hasta inclusive de tercera y de cuarta generación, combinada con un metronidazol o una fluoroquinolona, que es el levofloxacino, más metronidazol o un carbapenem. Y si en este caso, por ejemplo, se sospecha de una infección de tejido necrotizante o tejidos blandos, por ejemplo, combinar penicilina más clindamicina. Pero el artículo menciona, ¿no? Siempre, sí o sí, para el tratamiento farmacológico, tomar siempre el cultivo, que es lo ideal y lo necesario. Ahora, dentro de las medidas preventivas, es siempre tomar en cuenta, por ejemplo, aquellos pacientes que vienen con heridas o que en este caso han sido sometidas a incisiones quirúrgicas, siempre hay que tomar en este caso los niveles de glucosa en sangre, porque los pacientes que van a tener diabetes o prediabetes, estos ya se van a enterar ya cuando la diabetes está más avanzada. Ya entonces siempre hay que monitorizar la glucosa en sangre, que la diabetes también es un factor importante de riesgo para infección de heridas. Fomentar también en este caso el abandono del tabaco en los pacientes, y si es que se van a realizar procedimientos en este caso quirúrgicos, siempre a tener una buena sepsia y antisepsia, y además también en este caso, si se va a realizar también aquellas intervenciones quirúrgicas, se realiza una profilaxis antibiótica. Bueno, continuando con las complicaciones tempranas, hablaremos ahora de lo que es la dehiscencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, lo que son las heridas quirúrgicas ocasionalmente pueden presentar dehiscencia, esto a pesar de un cierre por capas cuidadosamente realizado. Lo que es la dehiscencia suele ocurrir durante la primera semana postoperatoria, pero también puede presentarse posteriormente, más que todo en pacientes que tienen afecciones subyacentes, ¿no? Ello va a asociar a una cicatrización deficiente. Ahora, dentro de lo que son las causas de la dehiscencia, se incluye lo que son las cicatrices en zonas de alta tensión, como es el tronco superior, extremidades superiores proximales,
lo que es la piel atrófica en el caso de los ancianos por el tipo de piel, ¿no? También en piel previamente irradiada. También está lo que es el bajo cumplimiento del paciente con lo que son las instrucciones posquirúrgicas, un poco cuidado de la herida quirúrgica, el uso de medicamentos que inhiben, ¿no?, la cicatrización de heridas, como son los corticosteroides sistémicos, una mala circulación o la subutilización de suturas profundas y absorbibles para cerrar la herida, y el desarrollar infecciones. Ahora, en la mayoría de los casos las heridas quirúrgicas deshicen debido a lo que es una tensión mecánica excesiva que se ejerce sobre la herida, ¿no? Esta tensión es demasiado pronto después de la cirugía o realizando un refuerzo inadecuado de esta herida con suturas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la prevención de lo que es la dehiscencia, las heridas quirúrgicas que se suturan pueden llegar a recuperar la fuerza con el paso de semanas, ¿no? Pero no alcanzan un 100%, sino solo un 80% de lo que es la resistencia normal de la piel. Por lo tanto, la herida no debe experimentar un estrés significativo en las primeras semanas después de la cirugía. Y se debe advertir a los pacientes que la fuerza de la sutura puede verse superada incluso por actividades leves, ¿no? Es así que en el caso de lo que son el tronco y las extremidades superiores se debe limitar el levantamiento de peso a no más de 7 kilogramos, al menos por unas 2 semanas, y se aumenta gradualmente la actividad según la tolerancia, ¿no? Ahora, en extremidades inferiores, los pacientes pueden necesitar elevar la extremidad para disminuir el edema, ¿no? Pero esto también puede generar un estrés significativo en la herida y generando una alteración en el proceso de curación. Ahora, en cuanto al manejo, lo que son las heridas postoperatorias que llegan a presentar esta dehiscencia suelen cicatrizar por lo que es segunda intención. Y se recomienda a los pacientes aplicar lo que es una fina capa puede ser vaselina con un hisopo, cubriendo la herida con gasas, apósitos no adherentes, ¿no? Este apósito se tiene que cambiar a diario hasta que se complete lo que es la reepitelización. Bueno, en caso de que no se vea signos de infección, no se va a requerir antibióticos tópicos ni sistémicos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos con lo que es la evisceración. Siguiente. Ya, lo que es la evisceración va a ser la apertura durante el posoperatorio inmediato de lo que son los planos laparotómicos que fueron cerrados, ¿no? Eso se va a producir de forma brusca e inesperada en los primeros días posoperatorio, mayormente en lo que son del 5º al 10º día, pero llegan a aparecer incluso después, hasta los 30 días del posoperatorio. Van a ocurrir entre el 0,5 y el 1% de lo que son de todas las laparotomías, teniendo una mortalidad de aproximadamente un 20%. Dentro de ello, los factores predisponentes para que se produzca una evisceración se clasifican en lo que es dentro del periodo preoperatorio, que puede ser la presencia de hipoproteinemia, de anemia crónica, deficiencia de vitamina C, que el paciente tenga una medicación esteroide prolongada. Ahora, en lo que es el periodo intraoperatorio, se considera lo que es el material de sutura inadecuado o también una mala técnica de sutura, una hemostasis descuidada, el uso de material de sutura inabsorbible, una incisión longitudinal a media y lo que es la desvitalización de la herida. En lo que es el periodo posoperatorio, tenemos lo que es la tensión anormal brusca de la pared abdominal. Esto debido a, bueno, puede ser por tos, hipo, estornudos, también por lo que es una distensión intensa, la presencia de ascitis o de infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, hablan un poco de los grados de lo que es esta evisceración. El grado 1, como observamos, está retenida y las vísceras no sobrepasan la piel. En el grado 2, el borde es antisimétrico, es decir, que llega, bueno, y va a llegar a la piel, ¿no? Y en el grado 3, ya el borde es, lo que son los bordes mesentéricos van a sobrepasar la piel. Para el diagnóstico de esto, básicamente se realiza por la clínica del paciente, ¿no? Va a presentar lo que es un líquido ceremático abundante en la herida quirúrgica.
Y para su tratamiento va a depender bastante de lo que es el estado general del paciente, ¿no? Se tiene que corregir lo que son los factores desencadenantes, como puede ser presencia de anemia, hipoluminemia, infecciones, y se tiene que, bueno, además de ello, se tiene que contener lo que es el contenido intraabdominal en una bolsa de polipropileno. Tiene que hacerse curaciones diarias y también se tiene que usar lo que son las fajas de contención. Ahora, en el caso de presentarse un paciente con evisceración que tiene condiciones óptimas, se puede realizar un tratamiento quirúrgico que básicamente consiste en el cierre anatómico del defecto. Siguiente, por favor. Ahora pasando a lo que es el sangrado siguiente. Bueno, hablando primero de lo que es la hemorragia, ¿no? La mayoría de los casos de hemorragia se van a producir desde las primeras 6 horas del postoperatorio y se debe mayormente ahora a lo que es una insuficiente hemostasia durante la intervención quirúrgica. Esta complicación se puede llegar a evitar realizando ya sea un vendaje compresivo, este no debe ser isquémico, justo después del procedimiento, y también se debe instruir al paciente para que no retire este vendaje dentro de las 24 horas postoperatorio. Ahora, en el caso de que el defecto sea grande y exista una rica vascularización, o también se prevea que se pueda formar dentro de este defecto, se pueda formar una cavidad, se debe de colocar un drenaje y realizar un seguimiento diario de la cantidad de sangre perdida. Ahora, también tenemos lo que es las equimosis, que básicamente son pequeñas pérdidas de sangre del espacio intersticial que llegan a adquirir una coloración entre morada, azul y negruzca. Estas suelen producirse con mayor frecuencia en partes blandas y tienden a migrar hacia zonas declives. Esta va a ser típica de la afectación periorbitaria en lo que es la cirugía de nariz, como observamos en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es el hematoma, el hematoma va a ser básicamente una acumulación de sangre debajo de una herida suturada. Esta se va a producir por lo que es la coagulación deficiente de los vasos sanguíneos lacerados durante el procedimiento y se presenta como una expansión tensa, muchas veces es dolorosa, justo por debajo de la herida suturada, ¿no? A veces puede presentar equimosis circundantes. Y bueno, generalmente cuando se produce un hematoma no se va a observar, no se llega a observar sangre en la piel en sí, ¿no? Lo que muchas veces va a dificultar el diagnóstico de esta. Pero en ocasiones la piel que está suprayacente a la herida puede necrosarse debido a la intensa presión de la acumulación de sangre, ¿no? Ahora, entre los factores predisponentes tenemos lo que es una hemostasia inadecuada, esto durante el procedimiento quirúrgico, la interrupción del efecto vasoconstrictor de lo que es la epinefrina, que es inyectada con anestésico local, una socavación extensa de tejidos adyacentes a la herida y lo que es el traumatismo postoperatorio, que incluso sea leve, puede producir lo que es hematoma, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes o algún defecto congénito también presentan mayor riesgo a desarrollar un hematoma. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es la prevención, debido a que estos hematomas pueden llegar a ser grandes, pueden llegar a causar lo que es dehiscencia en infección de la herida, ¿no? Por lo cual es fundamental realizar una hemostasia meticulosa durante la operación durante la cirugía para prevenir lo que es la formación de hematomas. Ahora, algunas medidas que pueden ayudar a lo que es la prevención de estos hematomas. Primero tenemos la hemostasia, que se realiza con lo que es la electrocauterización del lecho de la herida, especialmente de lo que es el tejido subcutáneo, ¿no? Una limitación del socavamiento, más que todo en pacientes con riesgo de formación de hematomas. La colocación de un drenaje, igualmente en pacientes que tienen riesgo de hematomas, ¿no? Pueden ser pacientes que usan anticoagulantes o también que sean heridas quirúrgicas extensas. Esta colocación del drenaje ayuda a prevenir
bueno, puede ayudar a prevenir lo que es la formación de hematomas, ¿no? Para ello se puede llegar incluso a usar el dedo de un guante quirúrgico estéril con la punta recortada, ¿no? Más que todo en heridas pequeñas, o si no, usar drenajes de otros materiales. Este drenaje debe extenderse por toda la cavidad de la herida y sobresalir 1 centímetro del extremo inferior. Y en este se tiene que hacer una sutura para evitar también su extracción accidental, ¿no? Y se debe evaluar al paciente en 24 horas, cada 24 horas, por si no se ha producido algún sangrado significativo. También están lo que son los vendajes de presión. Después de cualquier cirugía se debe aplicar un vendaje, ¿no? Y este debe durar entre 24 a 48 horas. Ahora, para su manejo, el manejo tiene que ser oportuno para asegurar lo que es una cicatrización adecuada y prevenir así las complicaciones como puede ser la dehiscencia e infecciones, ¿no? En el caso de que sean hematomas pequeños, menores a 2 centímetros y que no se expanden, básicamente es observación, ¿no? Pero en el caso de hematomas grandes o si tiene si presentan síntomas, como si se empieza a ver algún tipo de necrosis, infecciones, estos tienen que drenarse. Ahora, tras la evacuación de los hematomas, se recomienda vigilar la herida unos 10 a 15 minutos para asegurarse, ¿no?, que el sangrado se haya detenido. Y si se acumula mucho más sangre, se tiene que reabrir completamente la herida con lo que es anestesia local. Se tiene que identificar el vaso sangrante, ¿no? Y se tiene que tratar este sangrado. Y bueno, mencionar además que una vez abierta una herida, independientemente del tamaño de esta, el riesgo de que se produzca dehiscencia e infección aumenta, ¿no? Es alto. Y estas heridas reabiertas deben cicatrizar también por segunda intención y se tiene que tener su cuidado, ¿no? Con vendajes, apósitos, entre otros. Siguiente, por favor. Buenas noches con todos. Vamos ahora a hablar sobre el seroma como complicación temprana de la cicatrización. Siguiente. Bueno, ¿qué es un seroma? El seroma es la acumulación de líquido seroso o linfático en un espacio muerto, ¿no? Un espacio muerto va a ser aquel espacio en el que los tejidos no van a estar completamente adheridos. Entonces, va a ser creado durante una intervención quirúrgica y básicamente este seroma no puede presentar infección ni sangre, ¿no? O sea, puede ser de un líquido ámbar o incluso transparente. Su incidencia varía ampliamente según el tipo de cirugía y, bueno, también su localización anatómica, ¿no? Se han reportado tasas entre el 5 hasta el 50% en cirugías como mastectomías, hernioplastías y procedimientos reconstructivos, ¿no? Abdominoplastías también. Entonces son cirugías bastante grandes, en donde hay amplio traumatismo de los tejidos. Entonces este seroma va a significar una fuente de dolor para el paciente, porque va a comportarse como como una masa, por lo tanto puede comprimir estructuras adyacentes y provocar incomodidad, dolor, si es de tamaño significativo, ¿no? Y peor aún, el seroma puede ser un caldo de cultivo para gérmenes y así propiciar la infección, ¿no? Y la dehiscencia de la herida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se forma un seroma? Básicamente tenemos dos componentes, la separación de los planos tisulares y la creación del espacio muerto, ¿no? Nosotros separamos los planos tisulares mediante una incisión, mediante las cirugías, y al cerrarlo, al suturar, nosotros tratamos de cerrar, ¿no? Por primera intención los tejidos para que pueda haber una buena adherencia y una buena cicatrización. Pero en muchos casos va a haber que tanto el tejido vascular como plasmático, pues no va a funcionar correctamente y se va a extravasar plasma y linfa, ¿no? Correspondiente. Esto va a formar lo que es el seroma en el espacio muerto. Entonces, los factores de riesgo que podemos tener para esta formación
Va a ser las extensas disecciones quirúrgicas, como se puede hacer en una abdominoplastía, la obesidad y comorbilidades, como una diabetes o incluso el estado de hipoalbuminemia, ¿no? Que es muy predisponente a generar edemas y extravasaciones. La movilidad del sitio quirúrgico, es decir, que el paciente, digamos, no se le ha explicado bien o se le mueva la herida o esté en constante movimiento, ¿no? Y uso del electrocauterio excesivo y ausencia de drenajes o drenajes mal posicionados, ¿no? Sabemos bien que después de una gran cirugía, pues un drenaje es bueno para evitar este tipo de complicaciones, que es el seroma, justamente, para evacuar todo el contenido que pueda extravasarse hacia el espacio muerto y evitar la formación de este seroma. Siguiente, por favor. Bien, básicamente el diagnóstico es clínico, podemos ayudarnos con exámenes auxiliares como una ecografía, pero con tan solo verlo es bastante sencillo, ¿no? Tenemos unas manifestaciones clínicas que son la tumefacción blanda, el dolor leve o sensación de tensión, como si hubiera algo allí, ¿no? Un retardo en la cicatrización, claramente, y un riesgo secundario y dehiscencia. Cabe resaltar que esta sintomatología lo van a presentar mayormente seromas de volúmenes mayores de 75 a 100 mililitros, ¿no? Menores a 75 pueden ser seromas bien pequeños que no pueden causar mayor problema al paciente, y justamente estos se pueden reabsorber sin ningún problema por el tejido linfático adyacente, ¿no? Ahora, la ecografía es bastante útil. Por ejemplo, vemos que hay, ¿no?, como un pseudoquiste, por así decirlo, un espacio hipoecoico, y en la tomografía también, ¿no? Estos exámenes son muy útiles, especialmente cuando necesitamos drenarlos tras una cirugía, por ejemplo, de implante mamario, en el que tenemos que tener mucho cuidado porque la aguja con la que entramos a aspirar no puede lastimar o el implante, ¿no? No puede dañarlo. Entonces, con guía ecográfica nos puede servir mucho para el abordaje. Siguiente, por favor. Bien. Para la aspiración, bueno, pues el manejo es básicamente el drenaje, la aspiración de este seroma, ¿no? En caso de que sea sintomático, para el paciente, si no lo es, pues esperemos a que se reabsorba. Necesitamos, ¿no?, un paquete de apósitos, toallitas, la aguja, las jeringas estériles, los contenedores universales, todo lo que requerimos para un procedimiento estéril, ¿no? Contenedores, almohadillas absorbentes, apósito estéril. Entonces, primero la técnica. Ya. La técnica es, si es posible, usar el punto de acceso a través de la cicatriz, ¿no? Para no causarle mayor trauma a los tejidos del paciente. Después la piel se va a separar con una toallita o dispositivos desinfectantes y vamos a entrar en un ángulo de 45 grados, teniendo en cuenta que el seroma, de que la aguja va a estar en medio del seroma, ¿no? Debemos de aspirar y puede salir un seroma hemático, ¿no? Con contenido sanguinolento. Y al retirar la aguja tenemos que aplicar presión, ¿no? Presión sobre el área para evitar posibles otras complicaciones como un sangrado mayor, ¿no? Ahora, si la muestra que obtenemos es turbia, purulenta, debemos de enviar a analizarla, pues podemos estar frente a un seroma infectado, ¿no? O un absceso como tal. Y podemos iniciar tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, las complicaciones del seroma como tal, podemos tener hemorragia, puede infectarse el seroma, puede haber lesión neurovascular, justamente si, digamos, accedemos mal con la aguja, podemos lastimar algún nervio. Por ejemplo, en los implantes de mama o los implantes de glúteo podemos provocar daño del implante. Un neumotórax, claro, porque si, digamos, el seroma está a nivel del pecho, de la región pectoral, pues si entramos con la aguja mal o se nos va la mano, por así decirlo, podemos llegar a penetrar el pulmón, ¿no? O la pleura. Y encapsulamiento, que se ve muy raro, pero sí sucede que
el seroma, al estar tanto tiempo, puede llegar a encapsularse y formar un pseudoquiste, ¿no? Y sí tiene que retirarse de manera quirúrgica, ¿no? Junto con esa cápsula. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos sobre la necrosis, sobre complicaciones tempranas. Bueno, la necrosis es en contexto de cicatrización, se refiere a la muerte celular localizada en el área de la herida o colgajo, ¿no? Que podemos llamar fracaso de colgajo. Que generalmente se da por compromiso vascular, infección o agresión química, mecánica, ¿no? Es una fuente de infección, ¿sí? Hay pérdida de viabilidad de los tejidos y hay un retraso cicatrizal, ¿no? Como vemos en la imagen, que hay múltiples áreas necróticas a lo largo de la herida, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, en la fisiopatología, lo principal es la isquemia y falta de perfusión sanguínea, ¿no? Esto va a producir una necrosis coagulativa. Quiere decir que, o sea, las proteínas se van a desnaturalizar, puede mantener la misma estructura, pero esta va a estar muerta. Puede también ser provocada por una trombosis microvascular, cuando hay cirugías muy grandes de mucho trauma en los tejidos, y esto puede causar, ¿no? Necrosis. Puede también la infección bacteriana causar necrosis por licuefacción, porque las enzimas bacterianas van a degradar el tejido, ¿no? Y básicamente factores sistémicos, ¿no? Como predisponencia a la mala irrigación de los tejidos, como la diabetes, la obesidad, las dislipidemias. Entonces, todos estos factores van a predisponer a que una herida se necrose, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los factores de riesgo locales, podemos sí tener una excesiva tensión en la sutura, los seromas, también los hematomas, ¿no? Esos que tengan efecto de masa y puedan comprimir los pedículos vasculares y evitar que llegue sangre a los demás tejidos. En cuanto a sistémicos, tenemos la enfermedad arterial periférica, la inmunosupresión, las glucemias elevadas, y procedimentales, electrocauterio excesivo y pedículos vasculares comprometidos, ¿no? Justamente cuando hacemos colagos. Bueno, las manifestaciones clínicas, es bastante sencillo reconocer la necrosis de un tejido, ¿no? Es una coloración oscura, negruzca, puede haber desprendimiento de escaras, pérdida de sensibilidad local y fetidez si se sobreinfecta, y claramente va a haber frialdad, signos de falta de irrigación local, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente el manejo para la mayoría de las lesiones necróticas es el desbridamiento, ¿no? Tenemos que eliminar el tejido necrótico desvitalizado para dar paso a la granulación, que es para dar paso al cierre por segunda intención, ¿no? Del tejido vivo, y posteriormente podemos considerar un cierre de tercera intención o simplemente de segunda, nada más. Pero lo importante acá es sacar el tejido necrótico, desbridarlo, y tenemos varias técnicas, ¿no? Desbridamiento enzimático, que se realiza por enzimas, mecánico, el quirúrgico, que básicamente es el que más hemos visto, al menos en diferentes áreas, porque ahí agarramos el bisturí, podemos, bajo anestesia local, podemos desbridar o retirar cuidadosamente el tejido necrótico, fibrótico, y dejar, ¿no? el lecho sangrante, vivo, para que pueda granular bien. El desbridamiento electrostático y desbridamiento autolítico. Bien. Gracias. Bueno, continuando la exposición, ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones tardías. Primero vamos a hablar acerca de la cicatriz hipertrófica. Siguiente. Ahora vamos a ver qué es la hipertrófica, ¿no? La cicatriz hipertrófica. Esta va a ser como vemos en la imagen, va a ser una cicatriz sobreelevada, va a ser enrojecida, gruesa, que esta se mantiene, ¿no? Dentro de los límites de la herida original. Suele aparecer semanas o meses después de la herida inicial. Dentro de su fisiopatología, bueno, aquí va a haber un desequilibrio entre la producción y la degradación del colágeno durante la curación. Entonces va a haber factores como la tensión mecánica en la piel
y una inflamación prolongada que van a estimular una actividad excesiva de los fibroblastos. Estas van a estar combinadas con una deficiencia en las enzimas que, bueno, normalmente las degradan, ¿no? Y van a llevar a una acumulación anormal del colágeno, ¿no? Siguiente. Bueno, también dentro de esa cicatriz vamos a ver los factores de riesgo que son los más importantes que van a hacer la tensión en la herida. Por ejemplo, esto va a ser en las articulaciones. También uno de los factores de riesgo sería la infección, que sería consecuencia de los reflujos de las bacterias, a consecuencia de las bacterias. También algunas lesiones por quemaduras, en especial las de grado 3. También va a haber una cicatrización en áreas como en el pecho, hombros o espalda, ¿no? Es decir, que va a haber un retraso en el cierre de la herida. Esto más que todo va a ser común en pacientes con piel oscura, ¿no? Siguiente. Ahora, en el tratamiento de esta cicatriz, vamos a ver que en la primera línea va a haber una terapia de presión, o sea, va a haber vendajes o prendas especiales, como puede ser láminas de silicona. También va a haber inyecciones que, bueno, en estas pueden estar presentes las corticosteroides intralesionales, que esas pueden ser inyecciones directamente en la cicatriz. Esta va a ser básicamente para poder reducir, ¿no?, la inflamación o el tamaño, ¿no?, de la cicatriz. El láser también es un fundamental tratamiento, ya que esto puede reducir, ¿no?, la cicatriz, el enrojecimiento también, y también mejorar la textura de la cicatriz, ¿no?, ya que se va a ver muy elevado. La cirugía también es otra opción, ya que hay un riesgo, ¿no?, de que la nueva cicatriz también se vuelva, bueno, hay un riesgo de que la cirugía aparezca una nueva cicatriz y también hay riesgo que se vuelva hipertrófica, ¿no? Bueno, esto a menudo se combina con otros tratamientos también. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la cicatriz queloide. Siguiente. Bueno, esta cicatriz queloide básicamente es una cicatriz anormal, como vemos en la imagen. Esta va a ser elevada, casi similar a la anterior que la mencioné. Y básicamente se caracteriza por un crecimiento excesivo y descontrolado del tejido cicatricial. Esto se expande de forma desproporcionada, ¿no?, como vemos en la imagen, y básicamente suelen aparecer meses o incluso años, ¿no?, después de la lesión. La clave es que crecen más allá de los límites de la herida original, ¿no?, ya que va invadiendo la piel sana. Bueno, eso básicamente va a invadir la piel sana, ¿no? Bueno, ahora dentro de su fisiopatología vamos a ver que este es el resultado de una respuesta exagerada y básicamente va a ser persistente de los fibroblastos, y esto va a ser en individuos genéticamente predispuestos. Esto va a llevar a una sobreproducción masiva de colágeno que no se va a detener, ¿no?, y se extiende más allá de los límites de la herida original. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver a la predisposición genética, ya que este es el factor de riesgo más importante, se podría decir, ya que hay una fuerte tendencia familiar, ¿no? También el tipo de piel, como ya lo mencioné antes, va a ser más comunes en la piel oscura, ya que, bueno, como sabemos, va a ser básicamente en afroamericanos, en hispanos o en asiáticos, ¿no? También la localización es muy importante, ya que va a haber zonas de alta tensión en la piel, como en el lóbulo en la oreja, el pecho, la espalda y los hombros, ¿no? La lesión, ¿no? La lesión de cuál está identificada, vamos a ver a las quemaduras, a los cortes, al acné severo, a las perforaciones, ¿no?, como el piercing, tatuajes o incluso heridas menores, ¿no? Siguiente. Bueno, en el tratamiento vamos a ver a las inyecciones, que estas van a ser corticosteroides intralesionales. ¿Y esto para qué va a ser? Para poder reducir la inflamación o el tamaño.
El láser también nos va a ayudar, como la anterior cicatriz, para poder reducir el enrojecimiento y poder aplanar la cicatriz y para que no se pueda notar, ¿no? La terapia de presión también, esta se aplica presión, ¿no?, constante sobre la queloide para poder reducir el crecimiento de la cicatriz, ¿no? La crioterapia también es importante para poder congelar el tejido y poder destruirlo, ¿no? Y bueno, quirúrgicamente la cirugía no se va a recomendar en esa cicatriz no se recomienda como único tratamiento, ¿no? Porque la remoción quirúrgica puede provocar la formación de una queloide más grande y esta se utiliza junto a otras terapias, ¿no? Como la anterior cicatriz. Siguiente. Bien, entonces ahora vamos a continuar en cuanto a la otra de las complicaciones tardías importantes, que son las retracciones cicatriciales. Siguiente, por favor. Bien, entonces como definición, las retracciones cicatriciales también son llamadas scar contractures, las cuales se producen cuando la contracción fisiológica de la herida, la cual es necesaria para el cierre inicial, se prolonga o se intensifica de manera normal, ¿no? Es decir, que va a dar lugar a un proceso de cicatrización en el que el tejido cicatricial final básicamente ejerce una tensión retráctil, la cual es excesiva y patológica, ¿no? Y bueno, esta es producida principalmente por la actividad persistente de los miofibroblastos, ya que en lugar de contribuir a que sea una cicatriz estable y una cicatriz funcional, el exceso de actividad miofibroblástica provoca lo que es un déficit de piel funcional, que en este caso puede restringir tanto la movilidad y a la vez alterar lo que es la anatomía local de la piel, ¿no? Entonces, esta retracción genera básicamente lo que es el acortamiento del tejido, ya sea cutáneo o subcutáneo, la pérdida de elasticidad en el tejido y en muchos casos también rigidez. Y todo esto en conjunto puede ocasionar deformidades estéticas, limitación funcional y restricción del movimiento. Entonces, aquí algo para recalcar es que básicamente este fenómeno es particularmente importante cuando la cicatriz se localiza en zonas móviles del cuerpo, por ejemplo, articulaciones, cuello, incluso manos y cara, ¿no? Ya que la retracción del tejido escaso puede causar deformidades funcionales, las cuales pueden llegar a ser significativas y de esta forma limitar lo que es la amplitud de movimiento articular o de estructuras las cuales son blandas adyacentes, ¿no? Y bueno, algo muy importante también para recordar es que las retracciones cicatriciales básicamente son una complicación frecuente de quemaduras profundas. También el artículo menciona que son una complicación frecuente de traumas cutáneos extensos, especialmente cuando hay una cobertura deficiente, incluso retraso en la cobertura o una ausencia de una rehabilitación temprana, el cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en cuanto a la fisiopatología, bueno, para tener en cuenta y recordar dos fases importantes en este caso, ¿no? La fase de proliferación, básicamente aquí los miofibroblastos se desarrollan para contraer la herida, formando de esta forma tejido de granulación y una red de nuevos vasos sanguíneos. Sin embargo, en la fase de remodelación o en la fase de maduración, estos miofibroblastos siguen remodelando lo que es la matriz extracelular y reemplazando el colágeno tipo 3 por el colágeno tipo 1, que es el más resistente. Entonces, ¿qué pasa en las retracciones cicatriciales? Aquí vamos a hablar de 4 procesos fisiopatológicos, ¿no? Primero, en la fase de proliferación, es decir, durante la fase de reparación tisular, los fibroblastos se diferencian en miofibroblastos, ¿no? En los cuales dije que son células capaces de generar fuerza contráctil para de esta forma aproximar lo que son las bordes de la herida y de esta forma reorganizar lo que es la matriz extracelular, ¿no? Entonces, este proceso básicamente es normal y bueno, es beneficioso porque acelera lo que es el cierre de la herida, ¿no? Seguidamente se produce lo que es la persistencia patológica de miofibroblastos, es decir, en condiciones normales los miofibroblastos desaparecen por apoptosis cuando la herida en este caso ya está cerrada, ¿no? Sin embargo, cuando esto persiste de forma anómala, como es en las retracciones cicatriciales, continúan generando lo que es una tensión y bueno, por ende la cicatriz se contrae en exceso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se produce también lo que es una alteración del colágeno y de la matriz extracelular. Se va a producir una producción desorganizada y excesiva tanto de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 en la matriz extracelular y esto hace que el tejido cicatrizal sea rígido y por lo tanto también poco elástico, ¿no? Y bueno, en cuanto a la consecuencia funcional y estética, la cicatriz retraída básicamente tira lo que es la piel y los tejidos subyacentes, como estamos viendo en la imagen,
en áreas cercanas a las articulaciones, por ejemplo, provoca lo que es una limitación de rango articular y deformidades, como no puede levantar la mano, ¿no? En la imagen, y básicamente en cara, en cuello y en manos. En este caso puede comprometer lo que son funciones básicas como hablar, masticar, incluso si es en mano, la movilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los factores de riesgo y de la relevancia clínica. En cuanto a los factores de riesgo, se pueden producir por características de la herida, por procesos de cicatrización alterados, factores individuales y factores externos. En cuanto al primer ítem, que son características de la herida, básicamente se producen por quemaduras profundas o de espesor total, ¿no? Va a haber una alta pérdida de piel elástica. En cuanto a las heridas extensas, también va a haber más tejido cicatrizal y por ende mayor riesgo de contracción, ¿no? También se van a presentar la localización en pliegues o articulaciones como cuello, axila, también puede ser codo, rodilla, incluso manos, como dije, ¿no? Seguidamente tenemos el proceso de cicatrización alterado. Por ejemplo, aquí tenemos el cierre por segunda intención, cuando la herida, por ejemplo, se cicatriza sola sin ninguna sutura, ¿no? También tenemos a la infección crónica o una inflamación persistente y sobre todo también el artículo menciona una isquemia o una mala perfusión local, ¿no? En cuanto a los factores individuales, es muy importante acá mencionar a la edad pediátrica porque los niños en este caso tienen la piel más laxa y por ende también están en crecimiento, ¿no? Lo que va a aumentar lo que es el riesgo de contracturas graves tras quemaduras. La genética también es importante porque algunas personas tienen predisposición a hacer cicatrices hipertróficas o queloides y en algunos casos también la raza porque hay personas con piel más pigmentada que en este caso tienden a cicatrización hipertrófica más marcada. En cuanto a los factores externos, la inmovilización prolongada tras una lesión, ¿no? Es decir, no se realiza fisioterapia ni rehabilitación. Bueno, la falta de rehabilitación temprana también, ¿no? Y bueno, también tenemos a la atención mecánica continua. Sí, y bueno, en cuanto a la relevancia clínica, básicamente las retracciones cicatriciales van a representar lo que es una complicación frecuente en pacientes con quemaduras y traumatismos extensos. Según el artículo, se estima que afectan a un 30 o un 40% de los pacientes quemados y en este caso no reciben intervenciones preventivas adecuadas, ¿no? En cuanto a su impacto clínico, va a tener un impacto funcional porque va a haber restricción del rango de movimiento articular, incluso alteración de funciones básicas, como dije, si es en la cara o en el cuello, problemas para abrir la boca, masticar, hablar, incluso girar la cabeza si es en el cuello, ¿no? En manos, por ejemplo, dificultad para lo que es la presión fina o realizar actividades diarias, ¿no? También va a tener un impacto estético porque la retracción vemos que es muy visible en la piel, ¿no? Y va a ser engrosada y deformante, lo cual altera lo que es una apariencia normal e incluso llega a afectar en algunos casos la autoimagen, ¿no? Y también va a tener un compromiso psicosocial, ya que la apariencia y la pérdida de función pueden afectar lo que es la calidad de vida, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en cuanto al manejo, primero vamos a hablar de la prevención y el tratamiento conservador, perdón. Entonces, básicamente para reducir lo que es su incidencia es importante la identificación temprana de estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a la fisioterapia temprana, se realizan en algunos casos ejercicios de estiramiento y movilización. Es importante también la inmovilización funcional controlada, es decir, el uso de férulas o en algunos casos yesos, que en este caso mantienen la posición adecuada en articulaciones. Por ejemplo, en la primera imagen observamos una férula de mano para tensión mecánica sobre la cara dorsal, ¿no? En la segunda imagen de abajo observamos una férula de mano para tensión mecánica en lo que sería la cara palmar. Y bueno, también otro ítem importante es la presoterapia, o sea, el uso de prendas de compresión, las cuales disminuyen la hipertrofia y remodelan lo que es la cicatriz, ¿no? Y también es importante, como dije, en uno de los factores de riesgo, el cuidado local adecuado de la herida, ¿no? Para evitar en este caso la infección y el retraso de la cicatrización. Siguiente, por favor. Bien, entonces en cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente el objetivo es restaurar en la medida de lo posible lo que es la disponibilidad completa de la piel después de la cirugía y de esta forma prevenir la recurrencia de estas cicatrices, ¿no? Entonces, se realizan lo que son las etaplastías o plastías en colgajos locales. Básicamente, esta plastía en Z también es denominada, viene a ser una técnica quirúrgica muy utilizada, ¿no? En estos casos. En cuanto a las contracturas lineales, se van a tratar mejor mediante lo que son las plastías en Z.
Y bueno, básicamente se basa en el principio de la disponibilidad de la piel y la suavidad de las zonas adyacentes, ¿no? En este caso, como vemos, los triángulos diseñados por las incisiones que están en forma de Z rompen lo que son la contractura cicatricial lineal y con una nueva cicatriz en este caso, pero ya también sin tensión mecánica, ¿no? En otros casos también se realizan injertos cutáneos, ya sean estos parciales o totales para cubrir lo que es la zona liberada. Siguiente, por favor. Entonces, otro tipo de tratamiento quirúrgico son los colgajos regionales o microquirúrgicos. Básicamente, eso se realiza cuando la retracción es extensa, ¿no? Las contracturas grandes deben ser extirpadas y reemplazadas, ¿no? Utilizando diferentes tipos de colgajos y se utilizan con frecuencia colgajos de piel aleatorios provenientes de la zona adyacente cuando, por ejemplo, no hay cicatrices, ¿no? Entonces, para explicar esta imagen, primero, en la primera imagen observamos lo que es un paciente con una secuela de una quemadura, ¿no? Entonces, se puede apreciar el grado reducido en lo que es la abducción axilar, ¿no? Que no puede elevar completamente los brazos. Entonces, en la segunda imagen, básicamente es el intraoperatorio del colgajo, ¿no? Observamos lo que son las dimensiones del colgajo y bueno, la cirugía y todo ello, ¿no? En la tercera imagen básicamente es el resultado del posoperatorio, ¿no? En donde se observa lo que es la buena elongación del tejido y bueno, hay un rango de apertura de la articulación satisfactoria a comparación de la primera imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las úlceras crónicas sobre cicatriz. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, básicamente es una lesión ulcerada persistente que aparece sobre una cicatriz o una herida crónica, ¿no? Y esta presenta transformación maligna, habitualmente en forma de carcinoma de células escamosas. Bueno, son conocidas clásicamente como úlceras de Marjolin y constituyen una complicación tardía y grave de la cicatrización. A pesar de la baja incidencia de estas úlceras, representan un problema clínico significativo, ya que su carácter agresivo, su riesgo de recurrencia, incluso la elevada probabilidad de transformación maligna, principalmente a este tipo de carcinoma que mencioné, es importante, ¿no? Se estima que entre el 0,7% y el 2% de las cicatrices de quemaduras, en este caso, evolucionan hacia este tipo de úlceras malignas, ¿no? Y bueno, como dije, se detecta de forma tardía, con una latencia de promedio entre los 25 a 30 años después de lo que es una lesión inicial hasta la aparición de la neoplasia. Entonces, como dije anteriormente, tiene un comportamiento altamente agresivo, invade tejidos profundos y muestra tasas elevadas de metástasis regionales y a distancia, ¿no? Históricamente, para hablar un poquito por qué se llaman úlceras de Marjolin, bueno, el cirujano francés de Jean-Nicolas Marjolin describió estas úlceras en 1828, ¿no? Pero desde la antigüedad existían observaciones sobre lesiones crónicas ulceradas en cicatrices. Entonces, en cuanto a la etiología, actualmente se entiende que no solo las cicatrices por quemaduras están implicadas, sino también hay otras, ¿no? Las cuales son originadas por traumatismos, por úlceras por presión, estasis venosa crónica, también osteomielitis, lupus cutáneo, injertos cutáneos y heridas quirúrgicas crónicas. Además, también es importante mencionar aquí que las personas inmunocomprometidas tienen un mayor riesgo de esta conversión maligna, ¿no? Ahora, las localizaciones más comunes de la úlcera de Marjolin, si hablamos en un orden decreciente, según la frecuencia, se van a presentar en extremidades inferiores, en la cabeza, el cuello, también extremidades superiores, el tronco, y a veces muy raro en lo que son la cara, los pies y, bueno, los dedos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, básicamente afecta con mayor frecuencia a personas en la quinta década de vida y afecta más a los varones que a las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tenemos una imagen que muestra la etiología de los tipos de úlceras con mayor incidencia de generación maligna, ¿no? Entre ellas, el mayor porcentaje son las quemaduras, que representan un 60-80%, y bueno, seguidamente una lesión traumática, puede ser por una radiación, por una osteomielitis, incluso úlceras venosas y otras cicatrices, ¿no? La segunda imagen, bueno, la segunda tabla son características de las úlceras, las cuales están relacionadas a una degeneración maligna. Por ejemplo,
Aquella úlcera crónica de más de 3 meses de duración, el tejido de granulación exofítico, márgenes evertidos y enfismatosos, evolución prolongada y crecimiento de la úlcera a pesar del tratamiento, también sangrado espontáneo, que esta úlcera tenga una secreción maloliente, incluso un dolor intenso de inicio agudo, asociada también a una linfadenopatía regional, que tenga también márgenes irregulares y bueno, también cambios en el drenaje de la herida, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en cuanto a la fisiopatología, básicamente no está completamente dilucidada, ¿no? Pero se han propuesto diversos mecanismos fisiopatológicos para explicar la naturaleza agresiva de estas neoplasias, ¿no? Entre ellas, primero vamos a hablar de una isquemia crónica y déficit vascular. Básicamente, el tejido cicatricial es pobre en irrigación, lo que lo hace susceptible a necrosis, a ulceraciones recurrentes, incluso acumulación de daño celular, ¿no? También se puede producir por una inflamación crónica persistente. Las heridas, en este caso que no cicatrizan adecuadamente, van a generar lo que es un microambiente de liberación continua de citocinas, de radicales libres y enzimas, ¿no? En este caso, enzimas proteolíticas, que en este caso favorecen lo que son las mutaciones celulares. Otro mecanismo fisiopatológico es la inmunosupresión local. Básicamente el tejido cicatricial en este caso tiene menor capacidad de vigilancia inmunológica, lo que en este caso facilita el escape de clones celulares anómalos, ¿no? Y algo que me pareció también interesante son, bueno, acá hubo un lapsus, perdón, factores genéticos y moleculares serían. Se han descrito básicamente genes como el P53 y bueno, otros genes supresores tumorales, los cuales son asociados a este desarrollo del carcinoma epidermoide, ¿no? En cicatrices. Básicamente el resultado final de todos estos mecanismos fisiopatológicos viene a ser la transformación progresiva de un tejido cicatricial, los cuales son crónicamente ulcerados en una neoplasia agresiva, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, como ya vimos, existen múltiples factores de riesgo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tipo de lesión inicial, si son quemaduras profundas o úlceras por presión, entre otras, ¿no? Si la latencia es prolongada, es decir, a mayor tiempo de evolución de la cicatriz, por ejemplo, mayor a 20 años, va a haber lo que es un mayor riesgo de una transformación maligna, ¿no? También es importante lo que es la localización anatómica, ya que se va a presentar con mayor incidencia en lo que son las extremidades inferiores. También van a haber incluso factores individuales como la edad avanzada, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, y sobre todo la inmunosupresión. Y incluso en algunas personas también lo que serían antecedentes de cicatrices hipertróficas, ¿no? Y sobre todo el cuidado inadecuado de la herida, ¿no? De igual forma, por una falta de seguimiento médico, incluso traumatismos repetidos sobre la cicatriz, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces en cuanto al manejo, básicamente el diagnóstico se basa en el conjunto de signos y síntomas clínicos. Para el diagnóstico hay una triada clínica de la úlcera de Marjolin, en la cual consiste en la presencia de lesiones nodulares, en induración y ulceración de la lesión en un periodo mayor de 3 meses, ¿no? También pueden estar asociadas a otros signos y síntomas, como por ejemplo, márgenes de la herida de vertido, tejido de granulación excesivo, secreción purulenta y fétida, los cuales mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente también tenemos el estándar de oro para el diagnóstico, el cual es el estudio histopatológico completo mediante lo que sería la biopsia, ¿no? La cual básicamente está indicada en úlceras crónicas que no cicatrizan y esto para determinar si hay presencia de células malignas. Ahora es muy importante recordar que esto se realiza en toda úlcera crónica que no cicatrice en 3 a 4 semanas sobre una cicatriz antigua, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, en la primera imagen, es una vista lateral que muestra lo que es la úlcera sobre la cicatriz vegetante y sobre todo de rápido crecimiento, ¿no? Y bueno, la figura 3 básicamente es la biopsia que, bueno, se destacan lo que son las atipias celulares con citoplasma amplio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos al tratamiento quirúrgico que básicamente es la piedra angular, ¿no?
Bueno, consiste en lo que es la escisión quirúrgica local amplia con márgenes de seguridad de 2 a 3 centímetros. Generalmente tiene mayor, bueno, lo recomiendan más de 3 centímetros, ¿no? Esta básicamente está acompañada del uso de injertos de espesor parcial para cubrir lo que es el defecto, ¿no? También en úlceras benignas persistentes ya también se usa bueno, se hace el desbridamiento y cobertura con injertos o incluso colgajos, ¿no? Y en caso de que sea un carcinoma invasivo, si por ejemplo son en las extremidades, en aquellos pacientes que presenten lo que es una invasión tumoral, si es de gran tamaño y está asociado a hemorragias o afectación de estructuras adyacentes, se realiza lo que es una amputación de esa zona afectada, ¿no? Entonces, para explicar un poco la imagen, bueno, básicamente en la figura A es una tumoración con ulceración central cubierta de hiperkeratosis, ¿no? Y en la figura B observamos que es el cierre directo del defecto después de lo que sería la extirpación de la tumoración, ¿no? Y bueno, esto fue realizado con márgenes de seguridad de 2 centímetros, ¿no? Y bueno, tanto la figura C como D se ve, bueno, es un seguimiento del paciente, ¿no? En el cual hay ausencia de recidivas, en este caso de esta úlcera. También es importante las terapias adyuvantes, se realizan radioterapias o quimioterapias en casos no reseclables o en casos de que haya metástasis y cuidados paliativos si son estadios avanzados. También es muy importante la rehabilitación, es decir, el control del dolor, la fisioterapia, el soporte nutricional y también psicológico, ¿no? Por la característica de la úlcera y las heridas. Siguiente, por favor. Bueno, esas son nuestras referencias bibliográficas y eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, gracias chicos. Ya. Ha sido bien desarrollado el tema. Lo único que me olvidé de decirles es que, por favor, el tiempo de exposición por grupo es máximo 1 hora. ¿Ya? Porque por eso en la rúbrica está que respete el tiempo de exposición. Entonces debe ser 1 hora. Ya, para los siguientes grupos, porfa, el tiempo máximo de exposición es 1 hora y el tiempo mínimo es 50 minutos. ¿Ok? Entonces, más o menos controlen esos tiempos. Pero estaba muy bien la exposición. Para hacerlo al toque. Algunas preguntas de lo que es. Lo primero, vi una fórmula que están haciendo sobre el riesgo de infección de sitio operatorio. ¿Qué cosa es virulencia? Ya, siguiente pregunta. Doctor, ¿podemos contestar cualquier, o puede contestar cualquier integrante del grupo o el que ha expuesto? Claro, cualquiera. No, Bueno. cualquiera. Se supone que ustedes manejan todo. Ahí está bien, doctor. Bueno, la virulencia es la capacidad de un microorganismo es la capacidad que tiene un microorganismo de producir daño o enfermedad en el huésped. Ya. En general, solamente con que tengas el chip de que produzca enfermedad es suficiente. Y en el caso de la infección de sitio operatorio es que genere infección. Ya, así de fácil. Lo segundo, según la fisiopatología de una cicatriz queloide, ¿qué grupo celular es el que se ve afectado? Es rápido la respuesta, chicos, porque si no, ya pasamos a la siguiente. Rápido. Doctor, ¿se refiere a las capas del tejido? ¿Qué grupo celular? De frente tú ves lo que les dije en la clase anterior. Ves fisiopatología y ves. Por eso les dije que lean ese artículo. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando hay una cicatriz queloide? ¿Qué grupo celular es el que crece anárquicamente prácticamente? El fibroblasto, doctor. Eso, es sencillo. Y por eso es una complicación inmediata o a mediano plazo, porque estás en la fase intermedia de la cicatrización. Ahora, si yo te lo llevo eso a la fase tardía, que es en la
Fase de retracción cicatrizal. ¿Cuál es el grupo celular? Los miofibroblastos, doctor. Ya está, fácil. ¿Ves? Sencillísimo. Ahora, ¿qué corticoide, porque he visto en la exposición de tu compañera, es el que se infiltra y es el de mayor indicación dentro de la cicatriz queloide, independientemente de la contracción, de la compresión, etcétera? ¿Qué corticoide? La triamcinolona. Triamcinolona, doctor. Ok. ¿Cuál es la dosis? Que se aplica? De 10 a 30 miligramos por mililitro, doctor. Ah, no, esa es la concentración. Porque hay diluciones en sí, más que dosificación. Cuando ven esos temas, como han visto en la rúbrica, ustedes tienen que encontrarle relevancia clínica. ¿Qué quiere decir? Que vean el por qué se da esto, luego vean el tratamiento y luego lo apliquen. Porque si no, solamente lo van a tener en la nube y no van a saber qué tratamiento dar. De 10 a 40 miligramos, doctor. Primero, ¿cuál es tu presentación de la triamcinolona? Ya, lo vamos a ver cuando veamos anestésicos, si no ya, porque se nos está haciendo tarde. Pero que por favor revisar eso. Ya, estaba muy en exposición de listones, chicos. Ya. Para hacerlo rapidito, les voy a compartir un rato la pantalla de su asistencia de las del, de las de la práctica, porque ya esta semana que viene para todos ya no voy a poder ayudarles con nada, ni asistencias ni nada, porque tengo que pasar un listado de todas sus asistencias. Entonces, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, de frente les digo, a Aranya Quispe Adriana no ha venido a la cuarta práctica. Delgado Dueñas Jafet no ha venido a la cuarta práctica. Guamán, Condori Flor, Stephanie no vino a la primera. Montoya, Pereira, Rommel no ha venido, solo ha venido a la segunda. Nacheli, Villacas, la última no ha venido. Helen, Quispe Dallens no ha venido a la última. Charles Darwin solo ha venido a la última. Sarmiento, Collado, ha faltado la primera y la última. Sheila, Ticona, ha faltado las dos primeras. Y Reina Usca a la penúltima. Esas son las faltas que hay. Entonces, para esta quinta, esta semana solamente tienen para subsanar eso, porque como ven, se promedia, ¿no? Tal cual, o sea, cuando pongan esta nota más de la quinta, es promedio, ¿no? Así de fácil. Entonces, según eso, van a ver el promedio que tengan para entrar al- a la nota del primer aporte, ¿ya? Entonces, esta semana, por favor, tienen para subsanar todas las personas que he dicho, cosa que con eso ya puedo mandar sus listados. Por favor, Ayanela, me pasas los listados para que regularicen las firmas. Dicen que tenemos que regularizar desde la primera clase, entonces tenemos que, una vez, regularizar esas firmas para mandar su asistencia conforme, ¿ya? Hoy día le voy a pasar a más tarde a Yanela, le voy a pasar los turnos para la siguiente semana para que puedan hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Doctor, disculpe, mi internet no funcionó cuando empezó la clase y me conectó un poquito tarde, no estuve para la lista. ¿Me lo podrá considerar, por favor? A ver, ¿dónde están? Valverde Luna es doctor, por favor. Un ratito.
Ya. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Aguilar Huiza, doctor. Ya. Aguilar y la otra es Valverde, ¿no? Sí, doctor, por favor. Ya. Para las que me están diciendo el nombre, por si acaso, o sea, voy a ver el reporte de Excel que me manda el Google Meet. Tienen que tener al menos permanencia mayor a 30 minutos. Si no tienen, no les voy a poder considerar, ¿ok? ¿Es así? ¿Es así? ¿Han estado más de 30 minutos o ya no? Para que ya no me revisen, por favor. Bueno, ya está más de 30 minutos también. Disculpe, también por el Valverde, ¿no has estado? Sí, doctor. Sí, listo. Aguilar, Solo justo el inicio. También, doctor. listo. ¿Y la siguiente quién es? Villacas, Villacas, estaba más de media hora por lo menos. Sí, doctor. Ya, lo reviso, ¿ok? ¿Alguien más? Listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Para la siguiente clase vamos a hacer asepsia, antisepsia, esterilidad. Y esa es la última clase para ya darle el examen después dentro de 2 sábados y ahí pondremos como vamos a tener más tiempo, ponemos qué tipo de examen van a querer, presencial o acá con cuestionario, ya lo vemos, ¿ok? Por ahora sería todo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Nada, bacán. Listo, chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Gracias.